Y sabes, toca el día de hoy un tema muy interesante. Hemos estado observando a través de estos últimos domingos, de estas últimas semanas, ahí el libro de Hebreos, ¿verdad? Y hemos visto la superioridad de nuestro Señor Jesucristo, de lo que los judíos creían que eran mejores o más grandes. Y sabes, un tema interesante el día de hoy, vamos ahí al capítulo 3 del libro de Hebreos y vamos a observar a un gran hombre para el pueblo judío. Y en este caso quiero formular algunas preguntas para que los niños puedan contestar. Si es que saben, es un poco de trivia y se vale, ¿no? Ahí que podamos escuchar y dejemos a los chiquitos que puedan contestar. Entonces, la primera pregunta dice: ¿es el escritor de los primeros 5 libros de la Biblia? Más o menos ya te das idea de quién vamos a hablar. ¿Es el hombre que nació esclavo y fue criado como príncipe? Tercera pregunta: ¿es el que sacó de la esclavitud al pueblo de Israel? Cuarta pregunta: ¿es el que recibió la ley en unas tablas de piedra de las manos de Dios en el monte Sinaí? ¿Ya sabes de quién estamos hablando? ¿Sí? ¿Quién? No. A ver, otra vez. Era un bebé que en un edicto de un faraón lo pusieron en una canastita y la mamá lo puso en el río. ¿Ya sabemos quién? ¿Quién? Díganme. Moisés. Muy bien. Se me olvidó la bolsa de dulces, pero prometo traerla para darles un dulce a cada uno de ustedes. Vamos a ver a través de este pasaje que Jesús es superior a Moisés. Quiero platicarte un poquito del contexto de la vida de Moisés. Ahí en aquellos tiempos vemos que la nación de Israel ya había estado en Egipto por más de 400 años. Durante buena parte de ese tiempo el pueblo de Israel le servía como esclavos a los egipcios. ¿Ok? Moisés durante 40 años guió a este pueblo de Israel de Egipto a la tierra prometida, a la tierra de Canaán. Durante este periodo de peregrinación, porque ves así, Dios se mostró al pueblo siempre cuidándolos en una nube de día y en una columna de fuego por la noche. Durante este tiempo Dios alimentó al pueblo de Israel, ¿verdad? A través del maná, a través de las codornices, les dio agua de beber y siempre los estuvo cuidando. A los 120 años, que es cuando muere Moisés, él dejó un impacto muy fuerte en la vida del pueblo de Israel, es decir, a los judíos. ¿Por qué? Los guió durante 40 años, los libertó de la esclavitud y bueno, su vida fue un ejemplo para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios él la transmitía en una forma increíble, en una forma de retar, en una forma fiel, en una forma de dar la palabra que Dios le daba, él la daba tal cual, sin quitar ni poner. Entonces era una vida ejemplar ante el pueblo de Israel. Entonces, vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y vamos a observar a través del pasaje que Jesús es superior a Moisés. Bendito Padre Celestial, queremos agradecerte primeramente tu amor, tu misericordia. Gracias por darnos vida, gracias por traernos a este lugar, Señor. Gracias por el privilegio de ser tu Hijo. Y Padre, muchas gracias por el privilegio y la gran responsabilidad de estar aquí al frente para compartir tu palabra, Señor. Te pido que me uses y que seas tú el que hable, Señor, a través de tu Espíritu Santo y que puedas
llegar tu palabra a los corazones de mis hermanos, Señor. Agradeciéndote también por las redes sociales, Señor, que no sabemos hasta dónde vaya a llegar este mensaje. Y gracias, Padre, por la libertad de culto que tenemos. Permítenos seguir avanzando en este maravilloso libro de Hebreos. Y gracias, Padre, porque podemos encontrar a través de estos pasajes que tú, Creador de todo, eres superior a todo y a todos. Gracias, Padre, en tu nombre, Cristo Jesús, oramos. Amén. Te voy a invitar que abras tu Biblia ahí en el pasaje de Hebreos capítulo 3 y vamos a tratar de comprender a través de la palabra, ¿verdad? Ahí del versículo 1 al versículo 6. Y bueno, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Bueno, podemos observar en este simple pasaje cosas muy interesantes. Primero quiero decirte que la carta de Hebreos está dirigida a gente que hemos confiado en Cristo, gente que hemos depositado nuestra fe a ese llamamiento celestial, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Encontramos aquí dos palabritas que dice hermanos santos, y quiero que tú me ayudes a entender. Hermanos santos, ¿a quién se le llama santo? ¿Quién quiere opinar? ¿A quién se le llama santo? ¿Quiénes somos santos? ¿Cuándo somos santos? Anabelita, dime. Cuando ya recibes a Jesús en tu corazón. Ok, cuando recibo a Jesús en mi corazón. ¿Cuándo más somos llamados santos? Cuando obedecemos, cuando confesamos, ¿verdad?, de nuestra boca que somos pecadores, la sangre de Cristo nos limpia y entonces nos justifica a Cristo. Romanos 5:1 nos enseña eso: siendo purificados del pecado y separados para Dios, purificados del pecado y separados ¿para quién? Para Dios. Pertenecemos ahora a la familia ¿de quién? De Dios. Y ¿sabes? Somos adoptados, somos hijos por adopción. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Y qué crees? Somos hermanos también. Fíjate lo que dice ahí Hebreos 2:11, ahí lo tienes. Dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces, por eso es que nos llamamos hermanos, porque hemos sido adoptados por un mismo Padre. Aunque no es nuestro Padre carnal, pero sí es nuestro Padre celestial. Y es increíble cómo podemos gozarnos en llamarnos hermanos, ¿verdad? Es padrísimo. Y a veces encontramos ciertamente más apoyo en nuestros hermanos de la fe que en nuestros propios hermanos de sangre. Y eso es lindo. Pero es lindo también cuando tu familia, tus hermanos de sangre, pueden observar los cambios radicales en tu vida, en mi vida. Y entonces empiezan a preguntar, ¿qué pasó ahí? Ahora, otra palabra que también nos dice que este mensaje va dirigido para creyentes en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice el texto: participantes del llamamiento celestial. Participantes del llamamiento celestial. Y esto quiero que te haga un poco de ruido. ¿A qué hemos sido participantes a este llamamiento? ¿Qué quiere decir aquí el autor? Bueno, participante quiere decir literalmente socio o compañero. ¿De qué? ¿De qué somos socio o compañero? ¿Alguien quiere opinar? ¿Quién dice yo? O yo pregunto así, Luis, ¿a qué hemos sido compañeros, hijo? Llamamiento celestial. Cuando te digo, Luis, ven, respondes, ¿no? Y dices, mande. Aunque a veces dicen, ahorita voy, y tardan en ir, ¿no? Pero van. El llamamiento celestial quiere decir que he respondido a la voz del Señor porque Él me buscó, me llamó
y yo atendía esa voz. Tal vez durante tu tiempo de vida pecaminosa o de tu vida de rebeldía, hubo muchas oportunidades que Dios te llamó y tú dijiste luego, postergaste, pero hubo un momento que definió tu toma de decisión por Cristo. Y sabes, eso es lo que Dios nos llama a ser santos y a ser redimidos. Reconocer que sin Él no somos nada. No puedo hacer nada en mis propias fuerzas. Con Él todo, sin Él nada. Y espero que hasta estas alturas de tu vida, de mi vida, no sé cuánto tiempo tengas en la fe, estemos creciendo, estemos participando de ese llamamiento celestial. Sí, ya escuché la voz, perfecto. ¿Y ahora qué debo de hacer? Porque yo sé que Él resucitó por mí, por ti, pero ¿qué crees? También vino y quiere salvar a más gente. Entonces, hay una gran responsabilidad aquí. Nos dice hermanos santos, nos dice participantes del llamamiento celestial, y el autor también nos invita, fíjate lo que dice: considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. Apóstol y sumo sacerdote, considerar. Considerar quiere decir mirar con atención o con mucha atención, o sencillo, escudriñar. Entonces, ¿por qué el autor le está diciendo aquí a estos judíos que consideren? ¿Por qué? Porque esa iglesia había sido ya perseguida, ya venía tal vez la tercera, cuarta generación, muchos ya ni siquiera hablaban el hebreo, entonces tenían mucha confusión y muchos estaban queriendo regresar al judaísmo, a lo que ellos creían. Capítulos atrás vimos que Jesucristo es superior a los ángeles, es superior a los profetas y ahora es superior que Moisés. Entonces, vean los ejemplos que los judíos tenían como gentes o como entidades o como personas superiores. Entonces, ya habían creído en Cristo Jesús, pero estaban por ahí como que con una fe tan valiente, ¿verdad? Pensando en regresar al judaísmo. Y sabes, cada vez que tú y yo consideramos, es decir, cada vez que escudriñamos este libro hermoso, nos podemos enamorar aún más de la persona de Jesucristo, ¿sí o no? Cada vez que tú consideras, cada vez que tú escudriñas y que tú y yo pasamos tiempo, empezamos a descubrir qué Dios quiere para mi vida. Empezamos a descubrir el carácter de Jesucristo, el carácter de Dios. Empezamos a descubrir qué cambios quiere que haga Dios en mi vida. Y es hermoso porque aquí el autor le da dos posiciones a Cristo Jesús. La primera que podemos ver que es, según el texto, apóstol y sumo sacerdote. Apóstol y sumo sacerdote. La palabra apóstol en este pasaje va a ser la única ocasión en que se le llama apóstol así directamente al Señor Jesucristo. Y apóstol quiere decir mensajero o embajador. Entonces lo que hizo el Señor Jesucristo es traer el mensaje del Padre al mundo, ¿verdad? Para eso se hizo hombre. Y veíamos pasajes anteriores que fue 100% hombre y 100% Dios. Entonces, eso es apóstol, embajador, que trae un mensaje. En este caso, Jesús traía el mensaje de su Padre a este mundo terrenal, a este mundo perdido. ¿El mensaje de qué? De salvación, de que solamente en Él hay vida y hay vida eterna. ¿Estamos conscientes de esto? Sigue hoy en día siendo ese mensaje y ahora tú y yo somos los embajadores. El apostolado se acabó, ya no hay más apóstol. Entonces, pero sí tú y yo somos embajadores, somos los voceros ahora de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que solamente a través de Él hay salvación. Y me encanta porque el apóstol Juan repite muchas veces que Jesús fue enviado por el Padre. No lo busques, Juan 3:17 dice: el Padre envió a Jesús al mundo para salvar
el mundo. Juan 3:34, el Padre envió a Jesús al mundo para proclamar sus palabras al mundo. Juan 5:36, el Padre dio ciertas obras a Jesús que hacer mientras estaba en el mundo. Juan 6:29, los que quieren hacer las obras de Dios deben creer a su mensajero Jesús. Juan 17:3, Jesús fue enviado al mundo para que conociéramos a Dios y así tener vida eterna. ¿Podemos decir amén? Entonces, hasta aquí estamos comprendiendo el mensaje que el autor le está dando a los judíos, diciéndole, el único que salva es Jesús, el único superior aquí es Jesús. Ni Moisés, ni los ángeles, ni los profetas, ni las acciones que tú hagas, ni lo que estés haciendo en obras te va a salvar. Hoy en día es igual. Mucha gente cree que a través de sus buenas obras, de sus caridades o de sus ofrendas jugosas o de obras, cree que va a obtener la salvación. Y son frutos solamente de lo que tú puedas dar en tiempo, lo que tú puedas dar en tu vida, y no tiene que ser siempre cuestión económica, ¿sí? Pero ese es el tema, que nosotros debemos de considerar a Jesús superior en todo. Jesús superior, Señor de mi vida, de todo lo que yo haga y diga, hacerlo como si fuera para Él. Ahora, se le da el título también de sumo sacerdote. ¿Qué hacía un sumo sacerdote cuando ofrecía holocausto? ¿Recuerdan un poquito de la historia? ¿Qué hacía un sumo sacerdote? ¿Quién? Entraba al lugar santísimo y si salía vivo, era un año más de perdón, ¿no? Para el pueblo de Israel, ¿sí o no? Y nos explicaban la semana pasada que tenían campanitas, y sí, tenían campanitas, le amarraba una cuerda, y si el cuate ya no escuchaba las campanitas del ir y venir o de moverse en el lugar santísimo, pelas, ¿no? A jalarlo con la cuerda. Pero ¿sabes? Sumo sacerdote, Jesús nos va a representar delante del Padre. No necesitamos más a una persona que entre al lugar santísimo. Tú y yo tenemos ese acceso directo en el momento que creemos en Jesucristo. Acceso directo al Padre, pero Él es el intercesor. Entonces, ayúdenme a buscar a alguien ahí. 1 Juan 2:1, rápidamente. Luis, busca 1 Juan 2:1. ¿Me ayudas con Romanos 8:34, porfa? Y Félix, Hebreos 7:25. Quiero darte algunos versículos que hablan de las maneras que Jesús nos representa a ti y a mí delante del Padre. Entonces, 1 Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Ok, Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Ok, y Hebreos 7:25, Félix. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gracias. Entonces aquí podemos observar 3 pasajes donde nos indican que Jesús es el intercesor por ti y por mí delante del Padre. Ahora, ¿cuál era el propósito básicamente de haber escrito esta carta de Hebreos? Bueno, el autor la escribió para ayudar a los creyentes de esa época a que se resistieran a regresar al judaísmo. Y hoy en día a ti y a mí nos ayuda, o el propósito es ayudarnos a afirmar que solamente en Jesús hay salvación, que solamente en Él vamos a encontrar una vida y una vida en abundancia, a que nuestra fe no esté deslizante, porque ciertamente seguimos siendo bombardeados hoy por muchas teologías o por muchas doctrinas que son falsas. Entonces regresemos al principio, a nuestros principios, nuestras
bases de fe. Todo el pasaje o todo el libro de Hebreos es maravilloso porque nos va a reafirmar ciertamente en dónde y en quién hemos depositado nuestra fe. Entonces, por eso el autor insiste en afirmar y confirmar que Jesucristo es superior, en este caso a Moisés, en este pasaje. Pero hemos visto que el autor sigue afirmando y confirmando que Jesucristo es superior a los ángeles, que es superior a los profetas y que es alguien superior. Entonces, imagínate cuando tu fe es un poquito tambaleante, ¿no? Que de repente todo va bien y de repente ¡pum! ¿En quién estabas confiando ciertamente? Y yo creo que todos aquí hemos experimentado los sabores e insabores de la vida, ¿verdad? Por malas decisiones, porque a veces la rueda de la vida es una fortuna, estamos arriba, a veces abajo, y entonces tenemos que poner nuestra fe siempre ¿en quién? En Cristo Jesús, no en una persona, no en mi trabajo, no en mi cuestión económica, no en la cuenta de cheques, no en lo que yo pueda obtener de beneficios económicos o terrenales en este mundo. Nuestra vista puesta en Cristo. Y eso es lo que el autor les decía a estos judíos en aquellos tiempos. El autor nos lo dice ahora a nosotros. Nuestra fe puesta en Cristo Jesús. Y fíjate todo lo que hemos dicho en un solo versículo. ¿Estamos? Entonces es un versículo increíble que tiene mucho contenido que asimilar, que digerir, que masticar, que pensar, que reflexionar. Pero sabes, esto implica que pongamos tiempo de nuestra parte en casa y podamos considerar, podamos escudriñar, podamos enamorarnos más de ¿quién? ¿De Cristo Jesús? ¿Amén? Ok, vamos a avanzar el versículo 2. Dice, el cual es fiel al que le constituyó como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. El cual es fiel. Llama aquí la atención la fidelidad de Jesús y la fidelidad de Moisés. Tanto Moisés como Jesús cumplieron fielmente la obra que Dios les había dado. Entonces, si podemos de alguna forma, yo no digo comparar, checar los ministerios de cada uno, porque creo que las comparaciones a veces nos resultan un poquito caóticas o problemáticas, digamos la diferencia de ministerios, porque evidentemente a cada uno el Padre les dio ministerios diferentes. Y podemos observar, yo lo tengo resumido, se los voy a leer. Dice, Moisés intercedió por Israel. Éxodo 32, versículos del 11 al 14. Jesús intercede perpetuamente por los que confían en Él. Romanos 8:34. Moisés recibió la ley y la entregó a la nación, según Éxodo 20. Jesús compartió con sus discípulos todo el mensaje que el Padre le había dado. Eso lo puedes encontrar en Juan capítulo 17. Moisés alimentó a Israel por 40 años con el maná que Dios proveyó. Jesús alimenta espiritualmente para siempre a los que confían en Él. Moisés fue el instrumento por el cual el pueblo de Israel recibió la ley. Jesús fue el instrumento por el cual la gracia y la verdad de Dios entró al mundo. Y podemos seguir, pero sabes, yo creo que esto es suficiente si pudiste checar las diferencias que podemos encontrar en el ministerio de uno y del otro. Pero podemos observar que el ministerio de Jesucristo, ¿qué crees? Es más perdurable y más profundo. ¿Amén? ¿Sí pudiste observar? La intercesión de Moisés, es verdad, fue efectiva en el momento, pero la intercesión de Jesús es eterna, es para siempre. La ley que Dios dio al pueblo de Israel a través de Moisés también fue excelente, pero ¿qué crees?
La gracia que Jesús trae es inmensa y sin igual. El maná y las codornices que alimentaron físicamente al pueblo de Israel durante 40 años en su andar en el desierto, también fue excelente. Pero ¿qué crees? Que Jesús nos alimenta espiritualmente, continuamente y para siempre. Depende de ti y de mí si quiero ser alimentado. Es decir, ¿cómo me alimento? A través de escudriñar la palabra, a través de la oración. ¿Estamos de acuerdo? Y ahí está Dios, pero depende de ti, depende de mí. ¿Quiero alimentarme? ¿O de qué me alimento, no? Este libro hermoso, o me chuto TV novelas, TV notas y todo eso, ¿no? Que no me alimenta en nada, pero yo estoy enterado del último chisme y del último grito de la moda. No alimenta en nada, espiritualmente hablando. Ahora bien, la ley fue débil porque dependía de la obediencia. Es como acabo de decirles que depende de ti. Pero la obediencia de Cristo trajo bendición y trajo vida eterna, porque Él obedeció al Padre, obedeció para muerte y muerte de cruz, que a su vez es bendición y vida eterna para ti y para mí. Y sabes, la gracia de Dios es segura y para siempre. Amén. Entonces, dos ministerios que cabalmente y fielmente cumplió Moisés y cumplió Jesucristo. Pero el autor sigue diciendo y sigue instruyéndonos que Jesús es superior. Observamos que el ministerio de Jesús es más perdurable, es para siempre y es más profundo. Depende de ti y de mí. ¿Qué tanto quiero avanzar? ¿Qué tanto quiero crecer? ¿Qué tanto necesito cambiar lo que haya que cambiar? Versículo 3, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. Parece un juego de palabras medio complicado, pero lo que quiere decir es que Moisés sirvió muy bien, con excelencia a Dios, pero era un siervo en la casa de Dios. Y sabes, algunas de las maneras en que sirvió al Señor Moisés, en una de las maneras que sirvió Moisés al Señor en su casa fue precisamente administrando la casa, llevando al pueblo de Israel de la salida de Egipto a Canaán y dándoles la palabra. Pero sabes, esa tarea que se aventó Moisés estuvo tremenda, ¿no? Si tú te pones a leer el Éxodo, te vas a encontrar que era un pueblo muy complicado y muy difícil. Entonces hubo muchas ocasiones que el pueblo de Israel se quiso levantar en contra de Moisés. Y Moisés le decía a Dios: ya estoy fastidiado, ya estoy harto, por favor, ya no quiero más de esto. Y Dios lo protegía y Dios le daba ánimos y Dios le daba esas ganas de querer seguir, pero tenía una tarea muy, muy complicada. Imagínate llevar a un pueblo rebelde durante 40 años, un pueblo que realmente no quería obedecer, y cuando él bajó con las tablas de la ley, ¿qué encontró al pueblo haciendo? Adorando un becerro de oro, ¿no? Entonces, vez tras vez, estar luchando, estar jalando, y tal vez podríamos pensar, cuando te toca pues un hijo tremendo, ¿no? Que estás ahí con él, trabajando con él, que las acciones, que muchas cosas en su rebeldía, pero es tu hijo y por amor quieres ayudarlo, quieres servirlo. Y esto es lo que la palabra siervo en este versículo quiere decir: sirvo por amor, que sirve a otros sin esperar nada a cambio. No es la palabra siervo antes que es esclavo o que era empleado. En este caso particular es que Moisés sirvió por amor a Dios y también por amor al pueblo. Vuelvo a regresar al ejemplo: tú, por amor a tu hijo, aunque sea lo que sea, nunca va a dejar de ser tu hijo, y te vas a preocupar por él o por ella, y vas a tratar de hacerlo mejor
para él, aunque él cabeza dura, no quiera entender, pero nunca va a dejar de ser tu hijo, ¿es cierto? Entonces, por amor lo haces. Y sabes, vemos aquí un ejemplo de un siervo con un servicio abnegado, con un servicio de una vida consagrada, con un servicio pues 24/7, ¿verdad? Por amor. Y yo creo que eso es lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos a servir. Evidentemente Moisés cometió errores, sí. Uno muy fuerte, que él no entró a la tierra prometida, solo la vio, pero no entró. Y tal vez en tu entender y en el mío podríamos decir, pero fue Moisés. O sea, aviéntate ese trompito a la uña, como se dice, ¿no? 40 años lidiando con un pueblo rebelde. O sea, 40 años en un desierto, obedeciendo a Dios. Pues es Moisés, o sea, yo sí lo dejaba entrar, ¿no? Pero en la soberanía y gracia de Dios, o en la soberanía de nuestro Dios, no lo dejó entrar. Y es increíble, ¿no? Que vimos un ejemplo de vida al servicio de Dios por amor. Pero Dios en su justicia obra, y así es. Lo que quiero reflejar con esto es que por más que hagamos tú y yo obras, Dios va a decidir. Si te dice, bien hecho, siervo fiel, pasa y gózate con tu Señor, o no te conocí. Qué duro es esto, ¿no? Entonces, reflexionemos, pensemos, ¿cómo estoy avanzando? ¿Cómo voy? Si me cachas, ¿qué es lo que quiero transmitirte a través de la palabra, a través de este pasaje? Tu andar, mi andar, ¿cómo es? Y no en mi pensamiento humano, porque yo puedo decir, el niño es bueno, es blanco y puro, ¿no? Pero es en el amor de Dios. Lo que hago agrada a Dios, obedezco a Dios, la forma de hacer negocio agrada a Dios, refleja a Dios en mi vida. Y sabes, el versículo 4 dice, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas, ¿quién dice que es? ¿Quién hizo todas las cosas? Dios. Entonces, podemos seguir afirmando que sí, Moisés fue fiel como siervo en la casa, pero ¿qué crees? Que Jesús es fiel como el dueño de la casa. ¿Cuál es la casa de la que está hablando aquí el autor? Somos tú y yo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Nosotros somos esa casa de la que está hablando. Nosotros somos los que hemos confiado en el Señor. Amén. Entonces, aquí se refiere a esto. Tú y yo somos la casa. Sí, Moisés administró el pueblo de Israel, pero no era el dueño del pueblo de Israel. Fue un líder que Dios utilizó, fue un siervo que Dios utilizó para un propósito. Pero el dueño de esa casa, de ese pueblo, pues es Cristo. El dueño de tu vida, de mi vida y de todo lo que tenemos administrando, no somos dueños, es Jesucristo. Entonces, a través de lo que Dios nos ha permitido tener, debemos de aprender a glorificar su nombre, en lo poco, en lo mucho, que si no tengo, que si tengo, no te vayas a que es cuestión económica. Tiempo todos tenemos, hasta que Él nos llame a su presencia. ¿Estamos de acuerdo? Y no nos llevamos nada, entonces todo lo que hagamos aquí se queda. Todo lo que podamos hacer de tesoros celestiales, allá lo vamos a gozar. Pero todo lo que hagas aquí se queda. Ahora bien, vemos aquí, ¿dónde voy? Versículo 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir.
¿Ok? Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Perfecto. Lo que podemos encontrar aquí nuevamente es esa fidelidad, esa confianza, ese amor por un buen siervo. Pero sabes, en ocasiones hay situaciones en tu vida, en mi vida, en las cuales estamos sirviendo, estamos avanzando, creemos que ya, no puedo decir que tenemos, quiero usar palabras correctas, que vamos avanzando en la obra del Señor, en los ministerios que Él me ha encargado en mi vida, he sido fiel administrador y estoy avanzando. Y a veces en alguna situación, Satanás es muy astuto para golpearnos y derribarnos. Y entonces dejo de venir a la iglesia, dejo de servir, ya no hago lo que hacía antes y mi servicio se ve mermado. ¿Por qué? ¿Dónde está esa confianza? ¿Dónde está esa fidelidad? ¿Dónde está esa mayordomía que yo tenía para servir a Cristo Jesús? ¿Qué pasó? ¿En dónde estaba esa fe puesta? ¿En un hombre? ¿En una mujer? ¿En un hermano? ¿En el lugar? ¿Esto físico? ¿Sí me entiendes? Realmente necesitamos entender dónde estoy pisando en un sentido correcto, en quién estoy confiando. Podemos observar ciertamente que sí, Moisés fue fiel. Y sí, y muchos hombres y varones y mujeres de Dios fueron fieles. Pero como humanos pecamos, como humanos la regamos, como humanos somos tan fáciles de cambiar nuestra perspectiva, somos tan fáciles de llevar. Y eso es lo que el autor en el libro de Hebreos quiere decirte a ti y a mí. Confianza en quién, en Cristo Jesús. No hay más, solamente es Él. Todo lo que hagamos o dejemos de hacer no va a cambiar el hecho de que Jesucristo murió en esa cruz por ti y por mí. Y nos trajo vida y vida eterna. Pero también quiere que tú y yo aprendamos a compartir hacia afuera, con testimonio de vida, repartir un folleto. Hay muchas cosas de estas que a mí en lo personal me cuesta trabajo. Trabajo en un sentido de pararme en un camión y proclamar el nombre de Cristo. No se me da. Debo de ser sincero. Pero el hecho de tener un testimonio fiel, sí, y cuando me preguntan, pues comparto, pero no soy una persona que esté encima y encima y encima y encima. Prefiero tener un testimonio tranquilo, que si haya una diferencia en mi vida, y entonces cuando llega alguien y me pregunta, órale, ahí estamos, ¿no? Y por esto y por esto y por otro. Pero sabes, necesitamos practicar también el hecho de compartir folletos, necesitamos practicar el hecho de, ¿por qué no pararte en un camión? ¿Por qué no compartir en una plaza? Necesitamos ejercitar eso. Evidentemente, a través de esa práctica lo vamos a poder experimentar. Pero es interesante ver que debemos tener esa libertad para poder hablar y esa libertad para poder ser transparentes en nuestras vidas. Quiero darte un ejemplo chiquitín. Cuando tú y tu pareja tienen esa libertad de comunicación, que no se esconde nada, que hay una, como dice la palabra, una sola carne, piensan y dicen igual, y lo que tú ya pensaste, tu esposa ya te dijo, no, pues yo ya lo había pensado, solamente qué bueno que me estás afirmando, ¿no? Pero están en esa relación tan estrecha, tan homogénea, tan de ellos, que no creo que se haya formado de la noche a la mañana, ¿no? Yo creo que pasaron tiempo buscando diferencias, tiempo cediendo intereses uno del otro, pasaron tiempo en poder llegar a eso. Y sabes, yo creo que lo que Dios quiere es esto. Fíjate lo que dice el versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y
el gloriarnos en la esperanza. Yo creo que Dios quiere que tengamos una relación así, plena con Él. Que no tengamos miedo, que no nos escondamos, que podamos escudriñar su palabra. Yo no creo que aquí a estas alturas de tu matrimonio te escondas de tu esposa, ¿no? Ay, voy a llegar temprano porque si no me va a ir mal. O voy a enseñarle todo lo de mi celular, o antes de que llegue lo borro, ¿no? Para que no vea nada. ¿Cómo manejas esa confianza con tu esposa, con tu pareja? ¿Cómo manejas esa confianza con Cristo? ¿Sí me estás cachando lo que quiero decirte? Es decir, no podemos jugar a una doble moral. O somos o no somos. Hay confianza con mi pareja y si no hay, bueno, tiempo de trabajar. Empecemos a formar esa confianza, empecemos a formar ese mismo sentir, ese mismo pensar. En su tiempo, jóvenes, no se alboroten. ¿Sí? Ya Dios tendrá preparado tu marido, tu esposa, y solamente que escuches la voz de Dios al decirte, esta mujer es para ti, este hombre es para ti. Y no desesperemos. Yo también fui joven y cometí muchos errores, pero sabes, ahora de este lado que soy papá, puedo darme cuenta y decirle a mis hijos, aguas, tú decides. Solo como padre es mi responsabilidad de mamá y mía estorbarte un poco o un mucho, dependiendo del grado de rebeldía de cada hijo, ¿no? Y son bien diferentes, bien diferentes. Pero el punto aquí que quiero traer a la mesa es que Jesucristo nos acepta tal y como somos. Eso es lo que quiero decirte. Solamente necesitamos aprender a confiar plenamente en Él, a poder escudriñar su carácter, su forma, y entonces va a haber puntos interesantes. ¿Por qué? Porque nuestra confianza va a estar firme. Así como pasas tiempo con tu pareja y tú sabes que el día de hoy, y me voy a poner de ejemplo, que yo estoy fuera de casa, Susi confía en mí, que yo no voy a hacer una barbaridad. Y existe esa confianza de que la voy a honrar primeramente a Dios y voy a honrar a mi esposa. ¿Por qué? Por amor a Dios. Voy a honrar a mis hijos. Voy a honrar a Dios con lo que veo, con lo que oigo, con lo que hago, con lo que digo. Y perdón por ponerme de ejemplo, pero el tiempo atrás yo batallaba mucho con esto. Fue un tiempo muy difícil años atrás que tuvimos que trabajar Susi y yo, decir, mi vida, tengo esta situación, necesito abrirme y ayúdame. Y sobre todo Dios, ayúdame. Entonces en su tiempo hicimos cosas que hoy en día doy gracias a Dios porque hubo gente que estuvo discipulándonos, hubo gente que estuvo en pláticas matrimoniales con mi esposa, conmigo, y hoy en día es una bendición ver a mi familia sirviendo, gracias a Dios. Y no lo hice yo, solamente tomé la decisión de decir, quiero cambiar. Y Dios obra. Y es lo que quiero decirte, que Dios obra en tu vida siempre y cuando tú y yo queramos cambiar. Y entonces nuestra confianza va a estar firme siempre y cuando tú quieras confiar. Tu confianza va a estar firme siempre y cuando tú quieras experimentar. Tu confianza va a estar firme, ¿por qué? Porque Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces estás confiando en un Dios que va a estar firme, no se va a tambalear para nada. Los que vamos a estar ahí como que entre azul y buenas noches, somos tú, somos yo. Nuestra comunión con el Padre no tiene estorbo, siempre y cuando confesemos nuestros pecados. Si tú y yo no confesamos nuestros pecados, va a haber estorbo. ¿Por qué? Porque lo que yo ore no va a llegar, ni del techo va a pasar siquiera. Necesitamos confesar día con día a nuestro Dios. Pero no solo es confesar, se trata de cambiar día con día, puntos a cambiar, puntos a mejorar. Relación con mis hijos, con mi esposa, con mi trabajo, con mi jefe. Hay muchas cosas que
necesitamos cambiar. Y cuando tú estás cambiando esto, nuestro gozo va a crecer cada día más, porque estás experimentando las bendiciones que Dios da cuando tú estás cambiando. Entonces tu gozo. ¿Y qué significa gozo? ¿Qué es gozo, mi estimado Chachito? ¿Qué es gozo? Gozo es esa paz y esa confianza y tranquilidad de saber que Dios está, a pesar que la circunstancia es adversa, aún en medio del dolor, de la enfermedad. Gozo es saber que no estoy solo. ¿Y quién hace esa adversidad? Pues nosotros, ¿no? Con mi toma de decisiones medio mal, pero Dios está. Y eso es lo increíble, que tu gozo, mi gozo va a crecer día a día, día a día, siempre y cuando hagamos nuestra chamba. Es decir, lectura, oraciones, algún devocional, rendición de cuentas, ¿me entiendes? No se van a dar las cosas por sí solas. Tenemos que invertir tiempo en escudriñar, en considerar a nuestro Salvador superior que todo. Nuestra esperanza a futuro será plena. Es otro beneficio, tal vez a largo plazo, pero a corto plazo tú vas a encontrar que estás con gozo día con día, y vas a querer más. Y entonces eso va a traer una esperanza a futuro, va a ser plena. Te vas a sentir pleno en el Señor. Vas a estar como pececito en el agua en el ministerio que Dios te ha dado. Tal vez hasta el día de hoy tú no sabes ni qué don tienes, porque no has probado algún ministerio. Y yo te invito a que puedas conocer qué don tienes sirviendo en un área, en otra área, y en otra área, y en otra área. Y lo que vas a encontrar a la vuelta es que serviste mejor y hubo mejores resultados en este, o en este, o en este. Pero ¿qué crees? Ya descubriste tu don. Y ya descubriste dónde Dios te quiere sirviendo. A todos nos quiere sirviendo, ¿sí o no? O es venir, calentar un lugar y ya escuché, ya me voy, bye bye. Y dentro de 8 días vengo a limpiar culpas, penas y santo, santo, santo y ya me voy. ¿Es así? Eso es religiosidad. Eso es precisamente lo que el autor de Hebreos le está diciendo a los judíos. No hagas religiosidad. Tienes un ser superior, que ni son tus ángeles, que ni son tus profetas, que ni es tu libertador, Moisés, ¿sí me entiendes? Es Jesucristo, mejor, superior que todo eso. Y viene una pregunta para ya terminar, para reflexionar. ¿Cómo te encuentras el día de hoy respecto a tu relación personal con Cristo? ¿Cómo está tu relación el día de hoy con Cristo? Ahí en tu lugar, haz tu examen, tu análisis en casa, puedas platicarlo con tu esposa, tu esposo, tus hijos, cosas que tengamos que cambiar como familia. Y bueno, quiero dejarte con un salmo hermoso, Salmo 78:7, ayúdame a buscarlo, Salmo 78:7. Y fíjate lo que nos dice el salmista en este versículo hermoso, dice, a fin de que pongan en Dios ¿qué dice? Su confianza, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Es decir, no te olvides de las obras que Dios ha hecho en tu vida, en mi vida, porque de que ha hecho grandes cosas y quiere hacer aún más, un montón. No nos olvidemos en quién pusimos nuestra fe. No nos olvidemos en quién estamos confiando. Amén. Vamos a orar. Te invito a que te pongas de pie y vamos a terminar con una oración. Bendito Dios, te damos gracias porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Gracias, gracias, infinitamente gracias. Porque este libro maravilloso de Hebreos, Señor, nos insta a confiar plenamente en nuestra salvación, en lo que tú quieres para nosotros. Gracias porque un día escuchamos tu voz y te hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador.
y a través de ti tenemos vida y vida en abundancia, Señor. Sabemos que hay mucha gente que no te conoce, Padre, que no ha rendido su vida a ti. Queremos poner a esa gente, Señor, en tus manos y que puedan tomar una decisión por ti, tal vez en corto, mediano, largo plazo. Tú tienes el tiempo y el plan para cada uno de nosotros y también tienes predestinado desde antes de la fundación, Señor, quiénes van a ser tus hijos, Padre. Pero es un gozo, es una dicha y una gran responsabilidad estar aquí proclamando tu nombre, Señor. Permítenos ser buenos oidores y hacedores de tu palabra, Señor. Que podamos ser buenos embajadores, Señor, del cielo en esta tierra y que realmente nuestras vidas reflejen que te amamos, que nuestras vidas reflejen que hay un cambio honesto, sincero, porque te tememos, Señor. Que los beneficios en nuestras vidas son por ti, para ti, Señor, y a través de ti. No es por lo que nosotros podamos estudiar, hacer, negociar. No, Señor. Todo está en bajo control y tu palabra dice que si tú no lo decides, una hoja no cae, Señor. Y así lo creemos, Padre. Permítenos ser fieles hijos tuyos, Señor, durante el tiempo que nos permitas estar en este mundo, Padre. Recordando que tu venida está próxima, Señor, pero no sabemos cuándo. Permítenos estar atentos cada vez que tú nos llamas, estar atentos cada vez que tú das una oportunidad para compartir tu palabra o que nosotros mismos podamos generar esa oportunidad, Padre. Que no nos dé pena decir que somos tus hijos, que no seamos más cristianos de la secreta, Señor. Que podamos ser verdaderamente sal en este mundo, que podamos ser luz en este mundo, Señor. Gracias, Señor, por la libertad de culto que tenemos y porque sabemos que tienes un plan precioso para cada uno de nosotros, que hemos decidido ser tus hijos. Permítenos estar confiando y estar cambiando lo que tú nos pides, Señor. Que no posterguemos más el tiempo, Padre. Y si tal vez alguien no ha tomado decisión por ti, Señor, que este sea el momento para que puedan recibirte como Señor y Salvador, Padre. Que tú obres en su vida, que te acepten y te abran su corazón para que tú limpies con tu sangre preciosa de pecados y esa vida pues pueda ser salva, Señor. Gracias, Padre, por tu infinito amor, por tu misericordia, por tu gracia y que podamos salir diferentes de este lugar. Oramos, Señor, por cada miembro de IBJ que está presencial, que está conectado y por todas aquellas personas, Señor, que nos ven a través de las redes sociales también, Señor. Que tu palabra llegue, que seas tú, Padre, el que llegue. Y gracias por la libertad que tenemos. En tu nombre, Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Dios les bendiga.